Para este tema, porque se ha reportado evidentemente un escándalo por presunto plagio, ¿no? Para este examen. Estamos ya con el psicólogo Jorge Yamamoto. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a TV Edición Matinal. Me gustaría compartir contigo estas imágenes. Quiero que veas las imágenes de la protesta que ocurrió este fin de semana, en donde las autoridades han denunciado que se halló un plagio masivo y que las preguntas se repartían en las redes sociales. Bien, entonces, Jorge, la pregunta es, ¿existe una cultura del plagio en el Perú? ¿Somos una sociedad copiona? En general existe una cultura de la criollada, de la viveza, por no decir otra palabrota. Dentro de esa familia general de antivalores, el plagio, la copiadera, cae perfectamente. Y eso se observa desde la escuela, avanza por la universidad y termina en la transgresión de los derechos de autor en la vida profesional. Si hacemos una revisión del respeto a la autoría, vamos a ver que ni las empresas ni las universidades que no sancionan esto, recordemos que han habido importantes académicos que han sido expulsados de universidades por plagio, y si un profesor en la universidad no se mosquea para que no le tomen el pelo, va a ser una copiadera masiva. Se dice correctamente que la juventud, los universitarios, los estudiantes de institutos tecnológicos son el futuro del país, y ya vemos qué futuro oscuro nos queda, más y peor de la misma corrupción, cuando estos sean profesionales. Entonces hay que mirar en perspectiva y trabajar un plan nacional para cortar estos antivalores y así generar una cultura de competencia, de hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas por un lado los que dan el examen, pero por otro lado los que diseñan el examen. Es una ingenuidad el haber planteado un examen de esta naturaleza. En Corea del Sur, un país con un nivel de cumplimiento de normas muy elevado, se han hecho los exámenes de ingreso en estadios, con un ingreso ordenado, con carpetas muy distanciadas, y ahí obviamente se pudo generar un examen de ingreso decente que elimina todos los problemas que hemos visto en la actualidad. Bien, muy bien. Entonces, importante propuesta, porque hoy evidentemente no estamos listos todavía como sociedad para poder desarrollar un examen de ingreso, lamentablemente de forma virtual. Nos apunta Jorge Yamamoto, psicólogo de profesión, que en Corea del Sur, en esta crisis sanitaria, se estadios para hacerlos de forma presencial. Jorge, pero se aplaude en nuestra sociedad esta cultura del plagio, ¿no? Se aplaude al bacán, al más criollo, al más vivo, al más palomilla, que además tiene minuciosas técnicas de plagio en el colegio. Del papel, de la regla, hemos pasado también allá al plagio tecnológico. Quiero pedirte que me acompañes con estas imágenes. Mira estas imágenes. Son imágenes de archivos. Aquí vemos a una postulante que se le retira un pequeño auricular por donde le decían las respuestas del examen. Esto fue una intervención policial de una universidad peruana. Entonces, hemos pasado del papel al auricular, del auricular al zapato. Mira, Jorge, a ver, incluso los zapatos sirven para esconder estos dispositivos para poder ingresar a una universidad local. Miren, ahí está, descalzada. ¿Y en dónde cae el chip? Ahí está, ahí estaba el micrófono, por donde recibía las respuestas a las preguntas. Y si del zapato a la gente 86 te parece curioso, quiero que veas esto. Se ríe Jorge. Miren. Se encontró una chica
con las respuestas adheridas en cintas adhesivas a la ropa. Acá no hubo mucha tecnología. Acá se recurrió a la habilidad colegial. Ahí están las respuestas. Miren. Ahora, ¿cómo llega al examen de admisión con las respuestas simples, ya hechas? Pregunta 51, A. Pregunta 52, B. Pregunta 53, D. Y lo tenía todo en el vestido. Entonces, Jorge, ¿qué somos? ¿Una sociedad en donde la meritocracia no existe, en donde queremos sacarle la vuelta como sea a las posibilidades de la vida, o es la presión que ejercen también las familias para que los hijos sean profesionales y tengan un título? Sí, excelente punto. Me río para no deprimirme, no porque sea gracioso, sino porque es muy patético. Terrible. Este tema. Terrible. Disculpando la expresión, la palabra pendejo en toda América Latina quiere decir tonto. ¿Por qué? Porque estos pez que en vez de estudiar pasan más tiempo elaborando estos engaños y sin pensar que a futuro no les queda nada, sino más bien el hábito que los va a llevar a la corrupción y a la cárcel y a la miseria del país, entonces son unos tontos, unos absolutos tontos. Pero en el Perú es el único país en América Latina en donde el pendejo es el vivo, es el admirado, es el aplaudido y es el tonto en verdad, porque no está creciendo como persona y no está haciendo crecer nuestro país. ¿Qué cosa es un antivalor? Es cuando el valor es una forma de comportamiento que ayuda a la persona y a todos los demás. Porque ¿qué pasa si hay un médico que está en ese plan y toda la carrera se la pasa copiando? ¿Qué vamos a tener? Un matasano, de esos que vemos por montón. Pero ¿qué pasa si se esfuerza y hace un excelente trabajo como estudiante? Vamos a tener de esos médicos, que también hay un montón, que son los héroes de esta pandemia. Entonces, la palabra que ha mencionado, meritocracia, es fundamental, pero es tan escasa. Entonces, si yo soy pata del presidente, no necesito ninguna habilidad y recibo un sueldazo. Si yo tengo mi primo, mi cuñado, mi hermano, es más, si yo quiero comprar un chip para tener una mejor señal, necesito tener un pata, porque el servicio es tan malo que si uno no tiene un contacto, uno no recibe su chip, tarde, mal o nunca. Entonces, meritocracia es el valor que debemos de incentivar en la empresa pública, en el kiosquito, en el ejecutivo, el legislativo y las instituciones nacionales. Y con eso vamos a tener un gran salto de productividad y, por supuesto, de bienestar. Hay que cortar la cultura de la pendejada para generar una cultura de meritocracia. Voy a apuntar, ya apunté tu frase, ¿no? Citando a una canción de Los Rodríguez, me río para no llorar. Hay que cortar cadenas, hay que romper cadenas, porque el niño que se copia en el colegio seguramente lo hará en la universidad y lo hará cuando ya sea profesional y lo hará con la tesis. Hemos tenido candidatos además que han plagiado una tesis. No, claro, no es plagio, es copia, no es copia, es plagio, en fin. Y lo hará quizás también cuando ya vaya a la vida adulta y va a evadir siempre la responsabilidad de alcanzar las cosas por su propio mérito. Sobre esto, Jorge, recomendaciones finales. Y es más, en mi cara pelada, mis estudiantes, mis asesorados de tesis me plagian. Entonces, ahí nos damos cuenta que no hay una cultura del respeto al derecho de autor. En mi cara pelada, plagian al estudiante del año pasado en una frase que hizo en su tesis. Entonces, no es necesariamente un acto de conciencia allá.
voy a hacer mi cochinadita, sino no está instaurada la cultura del respeto al derecho de autor, no está instaurada la cultura del esfuerzo, del valor de la academia. Aquí está el valor de la viveza y el valor del estudio está muy por debajo, y eso debe ser parte fundamental de la educación desde el nido y también desde la universidad. Ahí está el punto, desde abajo, y los padres no pueden permitirlo, porque ahora que la educación es a distancia, que es virtual, ¿cómo hacemos? ¿No? Es la pregunta. ¿Cómo hacen los catedráticos, los docentes, con los alumnos que, por ejemplo, apagan la cámara, silencian el micrófono? Es un reto el que nos impone, o tienen otra laptop al costado. Gracias, ahí están atentos a San Google. ¿Cómo hacemos? Es complicado los retos que nos pone la vida con este cambio tecnológico y además con esta nueva normalidad. Jorge, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en Matinal. Un abrazo. Muy bien. Jorge Yamamoto, que nos decía, ¿no?, que vivimos en la cultura de la pen. Ahí, póngale pito, ¿no? Bueno, lo positivo es que, así como el doctor Yamamoto no baja la guardia con sus alumnos, porque como nos ha apuntado, le quieren ver, le plagian en la cara, ¿no? Pero no baja la guardia, él está atento, ahí vigilante. Nosotros tampoco podemos bajar la guardia.